Tin, tin, tin. Hola, hola. Hoy día tenemos un nuevo live en conjunto con la Mane San Fuentes. Y esto es todo previo a la jornada psicoeducativa que vamos a hacer en Pucón, en conjunto con distintas organizaciones. Entre ellas está la Fundación Micorrizas, está BFM, está la José Hidalgo, también está la Valentina, Daniver de Dimensión Daniver, el Terence, el Tom, ya, Abstract, Rorro, Chirin. Y bueno, agradecida de todo el equipo que hace posible también de que podamos juntarnos a conversar, ya, en torno al potencial terapéutico de los honguitos, ya. Así que hoy día nos vamos a reunir con una de las personas que yo admiro muchísimo, porque ella, además de trabajar en la medicina, ya, de trabajar el Francisco, de trabajar a través de la psiquiatría, también ella está indagando en torno al potencial de los honguitos desde la academia. Así que feliz de poder dialogar con ella. Y vamos a ver si está conectada por ahí la Mane. Turututú. Hey. Hola Mane. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, súper. Te veo bien y te escucho. Súper. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo el proceso? La verdad, hoy día corriendo así todo el día, pero ha sido súper entretenido. Muy feliz también de poder sintonizar contigo. Yo siento que tú eres una gran persona que está moviendo mucha energía desde la academia, ya, y desde otros lugares también, en torno al uso terapéutico de los honguitos y su potencial. Entonces, feliz y encantada, para mí es un honor poder dialogar contigo. Entretenido, como hemos conversado otras veces. Y ahora, bueno, pusimos ese tema como que a veces le damos poco espacio, como a los riesgos, que en el fondo vale la pena darles una visita, una mirada, Ujú. para que no pasen desapercibidos sin que sea necesariamente un freno, o como transformarlos en esta mitología antigua en que se pensaba que causaban una dependencia tremenda, que eran tóxicos para el cerebro, eh, estos alcaloides que tiene el honguito. Y hoy en día todas las revisiones científicas van mostrando que el potencial de existen como estos conceptos de abuso, dependencia. Eh, por un lado, el abuso se considera en las drogas en general este mal uso, como algo que te interfiere con tu vida cotidiana, que gastas mucho tiempo en salir a buscarlo, que tienes un deseo de consumir lo que va más allá, también como de eso, de quitarte espacio de otras cosas importantes, dejar de hacer actividades por el consumo, consumir en situaciones de riesgo para tu salud física o mental, o sea, como en situaciones en que te pone en riesgo tu integridad. Ese es como el uso de tipo abuso de la sustancia, y que no tiene que ver necesariamente con esa cosa adictiva. Alguien puede hacer un abuso en realidad de un psicodélico, lo que se ve es que es muy bajo que pase. Ujú. Eh, pero pasa sobre todo en contextos recreativos que no se evalúa el riesgo, por ejemplo, de manejar bajo el efecto de un hongo que te puede haber dejado demasiado contemplativo, que la persona no es capaz en realidad de manejar. Peligroso. Se puede marear. O también ver Y la lo que está pasando ahora, que me ha tocado varios casos así que he tenido que evaluar, y la automedicación, y a veces siguiendo igual tablas de microdosificación que están elaboradas en Estados Unidos, que son sobre los 0,33, y que la verdad es que un dosaje muy alto para una persona, y que parece igual importante la evaluación, que sea una microdosificación o una micoterapia guiada.
en primera instancia, porque uno ya después quizá de una primera ingesta, ya uno ya puede saber de qué se trata, cómo actúa el honguito, que son los verdaderos. Yo siempre le digo, ellos realmente son los terapeutas o no solamente facilitan los procesos, ya porque es increíble así como ellos actúan e interactúan con las personas. Yo creo que eso es importante recalcar porque a veces, no sé, po, han llegado reportes de personas que tomando, automedicándose con microdosis, en este caso, han abierto estadios de demencia, incluso personas que han terminado así como en el psiquiátrico, porque no son microdosis, o sea, como que todo lo contrario, de esto como que hay ciertos síntomas que ocurren, como por ejemplo cuando tú te tomas la microdosis y tienes sueño, eso ya es el primer síntoma de un viaje, en macro, no en micro, entonces como que igual hay harta desinformación. Igual pasa harto con los documentales que se han visto últimamente que también a veces como que ocurre, yo siento que queda mucha desinformación porque son distintas las formas en las que nosotros administramos, en este caso, los hongos acá en Chile, como ya lo están administrando en Estados Unidos, en Canadá. En Canadá hay dispensarios de hongo, las personas se pueden mandar a hacer cápsulas de acuerdo a sus necesidades y sus propósitos. Es todo muy distinto. ¿Qué pensáis de Mm. eso? Sí, sí, y hay distinto contexto legal también. O sea, en Chile es súper importante, por un lado, que si una persona quiere hacer como un uso para su bienestar, en realidad esté bien asesorado de los riesgos que implica, porque si no puede terminar efectivamente siendo perjudicial. Em, Sobre todo por este estado de conciencia alterado que puede implicar que no se dimensiona, y por estas mismas protocolos de dosis que pueden seguir como autoinformando, o sea, como informándose autodidacta de internet y sacar unos protocolos de dosificación que no corresponden, que no le van a hacer bien, que eh, es como muy diversa la respuesta en cada cuerpo. Entonces, eh, está ese riesgo por un lado como físico de que ocurra un evento adverso entre que físicamente sí suben la presión, pero más típicamente es esto, que el estado de conciencia no sea adecuado para el nivel de desafío que te estás enfrentando en ese minuto, Uh -huh. o de cuidado, de situación de cuidado que puedas tener, y que puede pasar, como decías tú, con una cosa que aparentemente, por lo que habían leído en internet, era una microdosis. Entonces, esos son un área de riesgo. Y los otros riesgos que tenemos acá en Chile, que es importante siempre comentar, es el tema legal, porque finalmente ese terreno no está ganado todavía, no está 100% ganado. Ahí está esta perspectiva de la reducción de daño que tiene que ver justamente con que si alguien ya tomó esa decisión de entrar en buscar un tratamiento con honguito, lo va a hacer solo o independiente, igual, aunque esté o no esté acompañado, y de todos modos mucho mejor y menos riesgoso que lo haga acompañado. Mm. Pero no le quita como el espacio como ambiguo en torno a que, bueno, finalmente podría llegar el juicio de la ley en algún momento a cuestionar, por ejemplo, si hay divulgación, si hay, está ahí todo el tiempo, y en otros estados y países ya se ha logrado ganar ese terreno como de descriminalización para el uso terapéutico, Uh -huh. y es un borde que tenemos que mover, pero mientras que no esté conseguido, es como un riesgo, un efecto adverso, si tú quieres, que hay que tener en cuenta, por raro que sea. Mm. Como contemplarlo, mirarlo, no estarlo como minimizando, como porque nos incomoda, te fijas, no queremos verlo mejor, porque es un tema, pues, y un tema que, aparte que requiere harta energía, porque es importante el contexto de tranquilidad anímico en esto, justamente en estos estados de conciencia, que hay un poquito más de sensibilidad a los ambientes, que no haya un ambiente de inseguridad, de miedo. Así que bueno, hay como esas dos esferas de riesgo. Y los riesgos como más físicos, típicos que se le atribuían, que era la dependencia, como que el cuerpo se hiciera adicto, lo empezara a buscar. La dependencia, a diferencia del abuso, es este espacio de conducta en que la persona empieza como a buscar compulsivamente el consumo, y tiene apetencia, deseo
constante, está imaginando, como que recuerda con demasiado cariño el consumo, como pasa con los opioides, por ejemplo, o con algunas benzodiazepinas, la familia del alprazolam, ese en particular, son químicos que van al circuito de la recompensa, como a liberar dopamina y como mucho, la cocaína también, la heroína. Entonces, eso hace que físicamente generen un grado de enganche más potente y que estos han demostrado no tener. Hay algunos estudios que muestran como 9% de riesgo de adictividad de ese tipo, pero justo esos estudios incluían MDMA y PCP, Mm. como otros químicos que parecieran tener más ese potencial. Y los que no los han incluido, que son solo entre psilocibina, MDMA, o sea, perdón, DMT, mescalina y LSD, 0,2% de esa conducta como más compulsiva, que es bajísimo. Es lo más bajo de todo el espectro de drogas conocidas, café, nicotina, cigarro incluido, alcohol, ¿para qué decir? Entonces, podemos decir que en ese sentido son súper, súper seguros. Lo que sí tienen es este riesgo como de tolerancia, y es importante distinguir, entonces, tolerancia de dependencia. Tolerancia es el hecho de que tu cuerpo ya no sienta el efecto, porque Ujú. se generan como unos acomodos internos de los receptores, llega la sustancia y ya después de varios días seguidos de uso ya no hay respuesta en lo psíquico, porque físicamente sí sigue dilatándose la pupila, subiendo la presión, como que esos cambios siguen. Pero se adapta al sistema más bien del sistema nervioso. Ujú. Ese pierde la efectividad, pero eso no es lo mismo que hacerse adicto. La gente a veces confunde tolerancia con dependencia y la tolerancia es solo un fenómeno de ida y vuelta, en este caso reversible completamente con el paso de los días, en que vuelve la sensibilidad al suspenderlo. Y no implica que haya un grado de enganche del cuerpo, como que lo vaya a echar de menos, o sea, porque generó tolerancia, después el cuerpo vaya a pedir la sustancia, no. Ujú. Como si pasa en un porcentaje, tampoco que las otras drogas sean 100% adictivas. Por ejemplo, la cocaína se ha estudiado como un 20% de personas, una de cada 5 personas se queda bien enganchada físicamente. Nunca tampoco logramos distinguir cuánto de eso era psicológico, cuánto le estaba cumpliendo una función como de automedicarse para tener energía y cuánto era físico. Lo que se hace a veces es que se separa en modelos animales. Entonces se ponen como estos ratoncitos de laboratorio y les ponen como un administrador de cocaína y otro de comida y otro de agua, y se ve supuestamente en grupos neutros, que algunos, uno de cada 5 también, calza que se quedan pegados administrándose cocaína y ya no vuelven al otro. Entonces Ujú. ahí se habla como de también se hacen comparaciones entre gemelos, que han sido criados en ambientes distintos, cuán frecuente se les da que expuestos a la sustancia se hayan hecho adictos o no. Eso habla un poquito como de los patrones genéticos y eso, como el enganche biológico del químico mismo, y en este caso es como casi nulo en el fondo. Y Mm. eso está bueno saberlo, pero no significa, oh, ya, entonces no tiene ningún riesgo. Como tú decías, el trastorno delirante persistente no Mm. es tan infrecuente. O sea, que durante el consumo aparezca una pérdida de la noción de realidad que no sea agradable, porque muchas veces puede ser agradable, pero a veces puede ser muy desagradable, como un estado que se llama disfórico. Ujú. Ponerse paranoide, por ejemplo, puede pasar. Eh, Tener una evidencia como muy amenazante, aversiva, y eso, aparte de que implica que puede tomar una conducta protectora, pero de riesgo, como salir corriendo en un lugar que no era seguro salir corriendo. Ujú. Eh, bueno, son experiencias que todavía no sabemos bien qué huella dejan, y además, cuando ya se gatilla un estado así, existe esa posibilidad que se quede, de que se quede un tiempo como brotada la persona, como lo dicen como en la jerga habitual. No es Sí. tan frecuente, en general hay antecedentes anteriores de psicosis, hay un trastorno de fondo, trastorno esquizotípico en la personalidad o algo que ya la persona estaba como con un pie ahí puesto y esto simplemente lo detonó. Suelen ser en algún momento reversibles, pero son persistentes porque ya duran más de un mes. Y son riesgos que están ahí, pues, y que vale la pena que cualquier persona que antes de iniciar un camino así se Mm. haga O sea, asesorar para saber si es que no tiene ese riesgo.
Mm, y si va a tomar una dosis alta también. Siempre se busca explicar cuáles son los bordes de cuidado de los contextos para las dosis altas. mm. Lo El set and mismo. setting. mm, para que, bueno, una es la versión terapéutica, que sería esta como de los estudios clínicos, pero por lo menos explicarle qué tendría que hacer si es que no es un viaje guiado terapéutico, Mm, quizás más recreativo o busca terapia, pero individualmente, qué cosas tendría que asegurar, que hay una persona que sepa que lo está tomando, que está cerca, que va a estar pendiente, que no hay como riesgos físicos dando vuelta, de caídas o cosas así. ujú. Así que bueno, todo eso en torno a los riesgos y también a veces las tinturas ¿sí? Han implicado Sí. situaciones de riesgo porque no sabemos la concentración que tienen. Mm, En los hongos que quizás andan dando vuelta en distintos cultivos tienen distintas concentraciones, pero mm. cuando las personas lo manejan en rango de microdosis, las posibilidades de que sea muy diferente no varía tanto realmente. Pero sí una tintura puede tener una concentración estratosférica y dejar a una persona un mes muy fuera de la realidad, con la mente desorganizada. Y claro, gracias, o sea, porque no tenemos las regulaciones todavía, no tenemos la posibilidad de medir y decir, sabes que vamos a tener estos dispensarios que van a estar chequeando las concentraciones de la tintura o de los hongos. Sí, o No sé sea, si te ha tocado algo igual, de eso. igual y siento que es mucha información, o sea, yo creo que igual es importante que las personas que están acá en la audiencia puedan así como saber que estamos hablando de los potenciales de riesgo con terapias en torno a honguitos, ya, honguitos neurotrópicos, y dentro de eso podemos distinguir entre microdosificación y macrodosificación. Microdosificación es el consumo o ingesta de una manera disciplinada, ya donde se trabaja con la voluntad y también con la integración, que tiene que ver también con nuestra microbioma, ya nuestra microbiota, ya porque ahí se sincretizan como varias hormonas a la vez, y es súper importante que tengamos una microbiota sana ya y diversa, con hartos probióticos y prebióticos que nos ayuden a sintetizar de buena forma tanto nuestras hormonas como los alimentos, los nutrientes, los minerales y las vitaminas, ya. Y también hablamos de integración cuando nosotros integramos rutinas de deporte para activar el circuito de la endorfina, de la dopamina natural, para asentarnos también en el presente, que a veces nos cuesta tanto y estamos pensando siempre como en el futuro, y a veces sentimos como el cortisol súper alto, especialmente ahora con todo lo que está pasando, así tanto referentes cognitivos, así pa. Ya también hablamos de integración cuando nosotros, además de dar nuestra voluntad a los honguitos, que son los terapeutas, también tenemos la voluntad de nosotros querer regenerarnos, saber lo que queremos trabajar, un propósito ya concreto. Y cuando hablamos de macrodosificación, ya es cuando hablamos de una ingesta sobre el gramo y medio, del gramo, porque igual depende también de la tolerancia que tengan las personas. Con el tiempo me he dado cuenta, y bueno, igual hay literatura que lo enuncia, que personas que tienen una absorción alterada, por ejemplo, o tienen el metabolismo muy rápido, puede ser que no absorben bien ni los fármacos, ni las sustancias, ni los componentes de los hongos, ¿ya? Entonces, por eso a veces pasa que hay personas que dicen, no, me comí 3 gramos, no me pasó nada. No sé si lo había escuchado, ¿ya? Mm. Pero como que estoy investigando harto y claro, a veces ocurre eso y por eso igual a veces se enuncia que es súper bueno poder combinar tanto la micro como la macro dosificación con cacao, ¿ya? Porque también activa los triptofanos, ¿ya? Los alcaloides, y también combinarlo con aceite de coco prensado en frío, ya, porque como es algo adiposo, nos ayuda a absorber de mejor manera y por más tiempo los componentes de los honguitos, ya. Entonces, cuando hablamos ya de 1 gramo hacia arriba, podemos hablar de una dosis alta, pero todo depende de la tolerancia de la persona, porque todas las personas somos un mundo y todas las personas tenemos un dosaje distinto de acuerdo primero a yo creo que a nuestra emocionalidad en el presente, ¿ya? Igual hemos sabido de casos que se han reportado de personas que han comido dosis altas, no sé si tú supiste o has sabido,
de personas que a veces incluso pueden quedar en la UCI, que pierden la conciencia, que no se sabe bien por qué ocurre, solamente hay un caso reportado en Europa, ya, de una persona que comió hongos en macrodosificación y quedó en estado así inconsciente por varios días, ya. Se habla también de una falla renal, incluso de la enfermedad de Crohn, ya, pero hay muy poca evidencia científica que ha reportado, porque igual han ocurrido otros casos, especialmente ahora que hay una divulgación, hasta incluso el otro día hablaba con el Tom, que se había comprado una polera muy bonita de hongos en H&M, entonces me decía, no, incluso venden esta polera en H&M, o sea, imagínate, ¿ya? Entonces como que cada vez es más el auge que tienen, y por eso igual es importante poder compartir y divulgar las herramientas en torno a lo importante que es si nosotros como tejido micelar logramos acceder a esta información y de esta forma también reducir los riesgos y los daños. Mm. Sí, y me gustó, bueno, todo esto que ibas comentando al principio, que es como el nivel, o sea, primero yo partí, claro, dijimos riesgos, vámonos con los riesgos duros, como lo grave, esta dependencia, esto que dijiste ahora al final, como para cerrar esa parte de los riesgos duros, es muy probable que las alteraciones de conciencia cuando se han producido tengan que ver con un síndrome que se llama de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, que ocurre con los antidepresivos serotoninérgicos también, uno de cada tanto, sobre todo en personas, en adultos mayores o en personas que tienen algún grado de disfunción cognitiva, de daño cognitivo, por traumatismo craneano o por desde nacimiento, o por alcoholismo, o sea, si el sistema nervioso ya está como un poco deteriorado, hay más probabilidades de que con algo que estimula el área serotoninérgica se gatilla esta secreción inapropiada, y lo que pasa es que el cuerpo bota mucho sodio, retiene líquido, y te cambia la proporción de sal en la sangre, y eso genera lo que se llama el edema cerebral, y es un estado efectivamente de coma en el fondo, de un coma por hiponatremia, que se llama, como que te baja demasiado el sodio, es lo más probable. Más que activar enfermedad de Crohn, lo que tienen los honguitos son estas proteínas, leptinas y otras, lectinas, siempre se me confunden, lectinas y otras proteínas que son un poquito irritantes para el sistema inmune. Entonces, claro, en grandes cantidades es posible que una persona con una hipersensibilidad digestiva inmunológica, en general la típica es la enterocolitis por proteína alimentaria, haga una reacción digestiva inflamatoria potente. Puede pasar, con dosis chicas probablemente va a ser menos, con dosis altas puede ser más, pero eso es azaroso, tal como es como una alergia alimentaria que puede ocurrir con otras. Y también un poquito de esta irritación de una enfermedad ya preexistente, una colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn, por estas lectinas que sí son un poquitito como irritantes de la barrera mucosa inmunológica del intestino, la habitual. Entonces probablemente una persona que no está con su guatita sana también tiene más probabilidades de que le pase algún evento adverso digestivo. Lo renal, al parecer, tiene que ver con, cuando han habido temas de falla renal, más bien con toxinas, como cruzadas. Muchas veces los cultivos también pueden tener el sustrato penicillium, o sea, estar súper contaminado, sí. Y a veces la persona lo que consigue es el hongo completo, pero que viene con un poco de sustrato, y ese sustrato viene con penicillium y justo era alérgico a la penicilina, y eso es un evento adverso grave también, y que puede terminar en falla multisistémica. Entonces, son como hartos detallitos, pero todo súper poco frecuente, importante saberlo. Cuando tú mencionaste el renal, bueno, y el metabolismo hepático, esto es que una persona con una dosis teóricamente pequeña, una microdosis de 0,1 puede hacer un efecto muy, muy grande. Sí. En parte tiene que ver con conectividades y estados psíquicos distintos, pero muy influyente es el hígado, el paso hepático, o sea, todo lo que comemos por el intestino pasa primero por una circulación a través del hígado y después de nuestro cuerpo. Y en ese filtrado hepático primero, desde la digestión, hay personas que, como decías tú, eliminan el químico o al revés, no le hacen ni un filtro y llegan mucha mayor cantidad que lo que a la mayoría de la gente le pasa. Entonces se llama ser como eliminador ultra rápido o ultra lento de xenobiótico.
Mm, Es como tener buena cabeza o mala cabeza para un químico en el fondo. Como gente que es más o menos tolerante, que le hace efecto. Y eso se mide en la circulación. Han hecho ese experimento de las mismas dosis, medirlas en distintas personas, mm, cuánto tienen en la sangre al cabo de 15 minutos, 10 minutos. Y es muy diverso por este paso hepático, que en algunos casos frena, en otros casos no frena nada. Y lo habitual es que frene un poquito. mm. Y también hay una enzima que tiene que convertir la psilocibina en psilocina en el cuerpo Sí. y depende también de la cantidad de esa que tienes disponible, si vas a poder transformar la psilocibina que da vuelta, esta que se midió en la sangre, que realmente pase a ser psilocina que al sistema nervioso y haga toda su actividad estimulando este receptor. Mm. Puedes tener la psilocibina dando La vuelta y que, si no tienes la enzima no pasa nada. Y toda esa otra área entretenida de como sí. cuidar todos los factores extraambientales, estilos de vida que vayan en el mismo sentido del propósito. O sea, no se le puede cargar todo el propósito al honguito porque no funciona, no funciona así. Sí, o sea, igual a mí últimamente me ha pasado estando como en carrete, donde a mí me gusta tomar vino, voy a un carrete, escucho música, quiero bailar, tomo vino rico, ojalá un Cabernet Sauvignon muy amargo, piola, tranqui, pero me ha pasado últimamente así como 3 carretes que las personas van a los carretes y empiezan a comer hongo y a tomar alcohol. Y como me buscan a mí, porque saben así como que tengo una relación, así como con los honguitos, tengo que estar cuidando personas, así te juro. Y es como yo, así como, no, yo vine a Obvio. carretear, no vine a andar así guardando nada, ¿cachai? Porque claro, o sea, yo creo que es súper importante, si uno quiere estar así como en una relación hermosa con el honguito, ya que un ente de regeneración, o sea, siempre también resguardar el set, o sea, que el set de herramientas que tú tienes para poder sobrellevar un viaje, ¿ya? Pero también el setting, pues el lugar en donde estás, haciendo esta ingesta, un carrete con música, con ruido, con distintas energías, igual es como, y más encima con ingesta de alcohol, no lo encuentro muy adecuado. O sea, ahí me pongo como media fungi policía, pero yo creo que igual es importante, porque así nos evitamos también y reducimos los daños. Ujú. Lo otro que he visto, Mane, últimamente, o sea, yo creo que hace 2 años, la búsqueda de la ingesta de honguitos ya para dejar la marihuana, ya que es un tremendo tema y que ha ocurrido, por ejemplo, procesos de microdosificación de algunas personas que conozco que me han contado en sus procesos, que les pasa que, claro, toman microdosificación, dejan la marihuana de un día para otro y les da este síndrome de abstinencia súper fuerte, se sienten súper mal. Aparte, igual las genéticas que hay ahora del cannabis son muy potentes, son muy distintas a las que Mm. fumaba mi abuela, así como que decían que las vendían por kilo, etcétera. Entonces, como que las de ahora son muy potentes y, claro, yo creo que pasa algo en el sistema serotoninérgico, por una parte con el THC y por otra parte con los honguitos que quieren introducirse dentro de él y activar este circuito. El circuito de los como endocannabinoides, dices tú. Sí, En principio, claro, no, la psilocibina no se mete por ahí, más bien son como circuitos eh, eh, pero algo paralelos. pasa, pero algo pasa. Claro, son esas cosas que uno trata a veces de explicarse desde lo molecular, como ya será a nivel de receptor, ya vámonos al receptor endocannabinoide, al receptor de serotonina, será a Sí. nivel de conectividad de redes o será a nivel subjetivo también. Esto me baja, me pone más en el presente, pero hay una cuota de ansiedad en algunos casos, no sé, una microdosis, y resulta que esa ansiedad típicamente busca la marihuana, quizás activa más el deseo. Eh, entonces, microdosis directamente, estar asociada como al freno de marihuana es algo que se tiene que todavía como demostrar, y en los Sí. reportes de Fadiman, de todos esos como largos seguimientos, más bien, más que aparecer sistemáticamente que la gente disminuye el uso de marihuana, sí como que logran tener conductas más saludables en general, pero no sale ese en específico como un dato así bien relevante que uno podría empezar a sospechar. Sí está en adicciones como este tratamiento de macrodosis, bastante demostrado que ayuda si la persona intenciona, quiero dejar la marihuana, hacer tratamiento de macrodosis bien hecho, digamos, o sea, con preparación, sesión de terapia acompañada posterior, como vienen como en los formatos que se han estudiado. No sabemos los otros, digamos, pero en ese formato sí anda bien.
La persona hace como un cambio subjetivo y de circuitería, de conectividad y de receptores y de todo, ¿no? A todo nivel, y a nivel interpersonal también. Muchas veces la marihuana puede cumplir un rol de bajar una ansiedad social, o de que si te estás sintiendo aislado, te sientes menos aislado aunque estés en tu casa solo, no sé, o muchas veces, gracias a estos efectos de los honguitos, las personas logran empezar a tener más relaciones humanas. Entonces hay un nivel que no es interno, como químico molecular, ni conectividad neural, ni subjetividad histórica, sino que tiene que ver como con tu mundo de relaciones, que cambia con las microdosis y que sí puede ser muy protector en la medida en que empiezas a generar nuevos lazos, nuevos vínculos, redes como amorosas, de sentirte conectado, útil, lo que sabemos que nos hace bien humanamente, amado, amar a otro, dar, recibir, y en ese circuito virtuoso que incluye como el entorno, cuidar el planeta, sentir que, no sé, pues que estás haciendo el bien, pasa muchas veces que empieza a ser menos necesario un consumo de cualquier sustancia anestesiante en alguna medida, como lo pueden ser estas que incluso tienen este secuestro motivacional más físico. Igual se pueden sobrellevar y desde un estado de bienestar potente. Y ahí sí te ayudarían, pero es como un proceso bien complejo, no es como ya voy a tomar el honguito para que me quite la abstinencia de la marihuana, puede no pasar, puede ser peor, puede darte más ganas. Claro, o sea, yo creo que igual hay que ir, bueno, una revisando reportes, pero también es súper interesante porque como tampoco hay tanta evidencia y dentro del mundo del hongo no hay nada que se dé por certero, porque igual estamos full investigando, imagínate una sustancia que ha sido prohibida por más de 40 años de investigación. Entonces, yo creo que igual es importante combinar, pues a mí me gusta mucho, por ejemplo, si se puede combinar un proceso de ingesta de microdosificación con una integración bien, como bien concentrada en ciertos aspectos de acuerdo a las necesidades del usuario ya o de la persona, y después un viaje de macrodosificación ya que sea asistido y facilitado, después de esto un trabajo de integración ya con el hongo, porque a veces pasa que nosotros, aparte de estar en nuestro viaje, de poder reconectarnos, de poder activar nuestra glándula pineal, entre otras cosas, pasa que después viaje de macro, uno también puede hacer ejercicios de integración que son bien interesantes, ¿ya? Porque uno también a veces le cuesta sintetizar todo lo que vive en un viaje de macro, ¿ya? Y después de eso, evaluar si uno necesita una segunda ingesta de microdosificación. Porque igual cuando uno igual es adicto a distintas sustancias, entonces es como difícil de pronto llegar y salir de una, ¿ya? Generalmente se enuncia desde la literatura que uno lo puede hacer de manera gradual y también ir limpiando nuestros receptores, ¿ya? Entonces, yo creo que uno puede ir combinando el ejercicio, así como tanto los micro, los macro y los micro, ¿ya? Y desde ahí igual ir registrando, eso es súper importante. Y más que nada, yo creo que muchas cosas operan desde la voluntad de las personas. Igual lo que he visto, que está como esta ansiedad, así como de cultivar, de tener un kit, ¿ya? Entonces como que ya tú te pones a cultivar y finalmente el micelio es el que te cultiva, así como que él te enseña a ser ordenado, disciplinado, limpio, estéril, metódico, ¿ya? Desarrolla tu paciencia, pero a veces ocurre que por no sé, A, B, C o D, se te puede contaminar, por ejemplo, el cultivo. Tú igual cosechas esas setas, ¿ya? Pero cuando las cosechas, puede ser que una seta, como tú lo anunciabas, tenga algún patógeno, una endoespora, etcétera. Oh, la mano desapareció. ¡Chiri! Pero volverá. Ya. A ver si la vemos por ahí. Sí. Tin. Ahí sí. Tiri, tit, tit. Ahí sí. Y bueno, ¿se entendió? Ah, volviste. No sé si me caí yo o se desconectó.
No No, sé qué pasó. parece que tú te caíste, pero te Sí. levantaste. Nos levantamos. Entonces, bueno, lo que anunciaba era que esta ansiedad, pues por cultivar setas y que a veces se te infectan los cultivos, pero tú tratas de salvar igual esas setas que te quedan, y esas setas están contaminadas, lo mismo que tú anunciabas, con endoesporas, con patógenos. Hay muchas levaduras distintas que solamente se pueden analizar a nivel microscópico. Uno a veces piensa que puede ser solamente penicillium, pero también hay otras, son muchísimas. La semana pasada estuve trabajando en taxonomía y quedé loca, así en verdad nada es lo que pensamos. Hay que hacer otros análisis así muy microscópicos para poder llegar a esa información. Pero es súper peligroso, po. Es muy peligroso consumir setas que están en mal estado. Entonces, igual es importante que si yo quiero si yo quiero practicar eh, la autogestión de la medicina, ya saber que es importante que yo apenas coseche las setas, la seta, por ejemplo, si yo la cosecho antes de que esté completamente abierto su sombrero, tiene más componentes activos, ¿ya? Que a diferencia de cuando ya ha liberado esporas, porque ya la energía del mismo hongo de paz tiene esporas porque busca reproducirse, entonces tiene más componentes cuando aún está recién abriendo el sombrero, ¿ya? Que si yo los cosecho, limpiar la parte de abajo, especialmente porque puede tener residuos de sustrato, ¿ya? De fibra de coco, de vermiculita, etcétera, me han contado, ¿ya? Y ponerlo a deshidratarse, ojalá no más de 50 grados, si es una deshidratadora. A mí no me gusta tanto lo eléctrico, prefiero hacerlo como todas las cosas como en papel absorbente, porque creo que tienen otra energía, porque estamos todos llenos de electricidad, así. Entonces, como que me gusta más esta metodología si uno lo hace también de una forma adecuada, disciplinada. Entonces pone el papel absorbente, las setas, las va dando vueltas, y ya dependiendo de dónde estés, a menos que sea en la Antártica, y aquí es súper difícil que se pueda deshidratar rápidamente, entonces ahí ya están listas quizás los 3 días, y ahí yo ¿qué hago? Las veo si están en buen estado y las guardo en un frasco de vidrio, ojalá con gelica gel, que es absorbente la humedad, y las cierro con tapa, porque si no, ¿qué podría pasar? Podían venir las polillas y se comen todo tu cultivo. O sea, como que me han contado, ¿ya? Entonces, por eso siempre es importante cerrar el frasquito. Y que crezcan estos otros contaminantes y que aparezcan esas toxicidades que son como azarosas, que tienen que ver con estos miles de patógenos no pesquisados. Entonces, si lo cuidas bien, las Mm. probabilidades de que pase eso bajan muchísimo a cero casi. Sí. Siempre son Sí, eventos muy raros, pero han pasado cosas de esas. Entonces, ¿y qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué toxina? A veces no se encuentra ninguna detectable, pero puede haber sido una alergia potente a una levadura, por ejemplo. Mm. sí, el Johan Adriano, él está trabajando harto en miserismo, pero hay súper pocos casos reportados acá en Chile que se han podido describir. Generalmente cuando ocurren los misetismos, nadie sabe cómo actuar, ni siquiera en el servicio de salud, o sea, como que no saben qué hacer, pues entonces igual es importante que se vayan abriendo las instituciones a formar también a los profesionales de salud para poder dar una atención adecuada de acuerdo a los contextos y a las personas. Mm. Sí, sí que eso encuentro que es una pega muy buena que está haciendo él, Sí. Johan, porque es un área que efectivamente, o sea, tú vas a la urgencia y la mayoría de las urgencias no van a saber qué hacer, y ojalá se haga un poquito más de difusión, de educación en esos temas, para que la gente no termine grave y si hay algo así, se frene a tiempo. Yo creo que la mayoría de las veces son cosas inmunológicas Mm. frenables con corticoides, o sea, eso es un área y la otra es la de las toxinas. Lograr detectar la toxina y si es que tienes alguna antitoxina que darle, algún inhibidor típicamente, o por ejemplo para la psicosis persistente también habría un antídoto si la persona llega a la urgencia, pero yo creo que las urgencias ni tienen el químico que es la ketanserina que bloquea el efecto en el receptor. Bueno, tienes otro antipsicótico y remedios que podrían bajar la psicosis, pero hay uno que la frenaría como de raíz, ni siquiera sé si está disponible en las urgencias. Entonces, sí, pues tenemos que avanzar ahí en que existe ese cuidado, porque
ya está pasando, eso es un tema público, y que ojalá pasen a ser todos estos riesgos que hablamos al principio como legales, si es que el tema de las sustancias psicotrópicas, y en este caso demostradamente no adictivas ni dañinas para la salud en términos generales, y que eso permitió que les den todos los permisos éticos de estudio en humanos, digamos, no son tóxicas para los humanos, no es un problema de seguridad del Estado, pues, y Senda, que es el que se preocupa de los programas de tratamiento de droga y todo esto, depende del Ministerio del Interior. Y eso es Ujú, como totalmente descabellado, un problema como criminal, ¿te fijas? Y que no lo aborda como un tema de salud pública. ujú, Y en el fondo ahí hay un gran como freno, obstáculo para poder ir moviendo sanamente estos temas como, oye, esto afecta a la salud positivamente, pero también tiene sus riesgos, cómo cuidamos esos riesgos, pero un tema de salud, no de ujú. seguridad del Estado. Y Sí. eso le ha costado mucho, mucho. Por harto tiempo se ha estado tratando de cambiar y tiene un poco que ver con el estigma histórico de las drogas en general, pero y del narcotráfico, y si son legales o no son legales, bueno, una problemática igual bien, Bien bien complejo. profunda, pero claro, un paradigma entero que hay que cambiar. Mm, sí, o sea, yo pienso que igual ya, bueno, desde el norte hacia el sur ya se está legalizando por estados. Igual yo he estado trabajando con personas de Canadá, de España, de Finlandia. Algunos ya tienen dispensarios increíbles, yo lo encuentro maravilloso y aparte igual me encanta cómo también están elaborando distintos tipos de recetas porque está evolucionando la actividad de Stammer, que es una de las más famosas, ya. Entonces ahora hay como para hombres, para mujeres, para no binarios, ya. Entonces como que es increíble, me encanta, porque igual, o sea, el poder es maravilloso y hay muchos reportes. Entonces yo creo que, como lo hablábamos ayer con el Cañito, con el Daniel, más allá de ya, estamos haciendo divulgación, sí, se va a organizar la primera jornada psicoeducativa de hongos, sí, con distintos profesionales, psiconautas, interdisciplinarios, ya, de integración, pero también hay que llegar más allá, o sea, tenemos que sí o sí ahora como acercarnos más a, a la decriminalización, ¿ya? Y eso tiene que ver con el activismo, ¿ya? Con poner también los hongos sobre la mesa, y poder hablar con ellos y también hablar con las personas que se están relacionando con ellos, ¿ya? Hacer ver, o sea, por ejemplo, yo nunca he conocido a una persona que sea adicta a los hongos. De todos los años que llevo así como en esta relación de púgilo, nunca he conocido a nadie. Igual he visto, por ejemplo, distintos procesos y creo que cada persona toma distintos caminos de acuerdo a sus necesidades y sus propósitos, pero hasta ahora no he conocido personas adictas a los hongos. De hecho, a mí me pasó que hubieron años que comí mucho, pero como que en un momento dejé de comer y fue como, ya está bien, el mismo hongo me dijo así como, oye, no he parado de comer en mucho tiempo, ya deja de comer. Y dejé de comer y me sentí muy bien y por mucho tiempo, así. Entonces, no sé, yo no he visto eso en microdosificación, tampoco he visto como persona con adicción al honguito. No sé por qué. Era eso que te comentaba en un inicio, que está como esta doble posibilidad del trastorno por uso de alucinógenos, que lo llaman en el DSM-5, que en Ujú, el fondo son los psicodélicos en general, y la psilocibina y otros alcaloides ahí incluidos, esto en familia. Eh, el abuso era esto como de un mal uso, y la dependencia es eso que tú dices que no has visto como el uso, la búsqueda compulsiva. Y eso mm, efectivamente está bien estudiado que no la activan, no activan esa búsqueda compulsiva. Había un estudio que mostraba un poquito más alto, pero probablemente tenía un poco porque iban otras sustancias metidas, el mm, MDMA, el PCP, y en otro estudio era bajísima la posibilidad de que aparezca esa búsqueda compulsiva y probablemente más que con algo químico, tenía que ver con un estado sistémico. Las adicciones en general son temas como, es un síntoma de un sistema completo que no está bien, social, y un dolor por exclusión, por pobreza, por distintas cosas, parchado por una sustancia, un dolor familiar, parchado por una sustancia. Entonces, para que llegue a haber una búsqueda compulsiva,
tiene que ser algo que genere mucha gratificación por un lado, pero eventualmente esto que no es ultra gratificante en el nivel como molecular cerebral, igual podría hipotéticamente alguien quedarse enganchado buscándolo compulsivamente porque le está parchando algo Ujú. que no ha solucionado. Pero es bien poco visto, es 0,2, dice el último estudio que se hizo, de probabilidades de que una persona se quede enganchada, 0,2, o sea, es menos que cualquier otra sustancia, eh, no de los medios psicotrópicos, pero sí de las consideradas como drogas potenciales de abuso, Mm. incluidas las legales, nicotina, alcohol, café, mate, mucho más adictivas Pues que, estoy adicta. que los adultos. Porque Así como uno lo con siente, el el mate, café, con el té. eso, da esa sensación de como de búsqueda, un poquito más compulsiva y que hay que cuidar, y como dices tú, en este otro no pasa. Y algo además, orgánicamente, cuando una persona está en una búsqueda de salud y con terapia y todo eso, empieza a mejorar de tal manera que cada vez es menos probable que lo necesite Mm. por temas psicológicos, como para sobrevivir a algo. Sí, mira, yo tengo, acá hay una pregunta bien buena. Igual me quedan dos preguntas más y con eso te dejo, porque en verdad que así como más, con más ganas de hablar contigo. Pero mira, acá hacen una pregunta bien buena. Dicen, ¿qué pasa con el consumo de honguitos para superar una depresión cuando la persona está tomando antidepresivos o psicofármacos? ¿Qué piensas tú? Mira, el ideal es que una persona, o sea, si todavía está con los síntomas de depresión, el primer objetivo es buscar que se alivie, que esté Mm, mejor. Entonces, eh, todavía no hay suficiente como evidencia, pero mm, típicamente lo que tenemos que asumir es que va a ser menos sensible a la microdosis, mm, pero que igual, una vez instalada con la terapia adecuada, la persona va a lograr un proceso curativo que va a permitir en una segunda instancia sacar los antidepresivos, sí. no en primera instancia. Hay remedios que son compatibles, otros que no, unos que aumentan el efecto, el bupropión, por ejemplo, otros que lo frenan, hacen menos sensible, entonces son unas combinaciones entre medio, están los estabilizadores de ánimo, los antipsicóticos, el litio, muchas posibilidades de remedio antidepresivo o que estén formando parte de un tratamiento antidepresivo que requieren como observación. Entonces hay muchas personas que vienen con la idea decidida de que van a tomar un guito Ujú, y al final es todo un trabajo de convencer de que no es el momento, que primero mm. hay que estabilizar de otra manera. A veces sí puede ser un camino partir por ahí, pero otras veces es preferible buscar como alternativas todavía convencionales y dejar eso como para una segunda etapa o Sí, la verdad, tercera. no, a mí me ha pasado al revés, ¿eh? Yo he visto hartos casos ya de personas que están tomando varios psicofármacos y que han tenido distancias, por ejemplo, entre el psicofármaco y la microdosificación, que la dejan actuar al menos 4 horas, ¿ya? Y de a poco han podido ir bajando la dosis de psicofármaco hasta igual estar trabajando con el psiquiatra, con el psiquiatra en este caso. Entonces como que le ha disminuido el dosaje de los psicofármacos hasta que ya ha dejado de tomar psicofármaco y ha seguido con un proceso de microdosificación. Pero siempre digo, hay que ser honesto con las personas en el caso de que no es como que tú llegues, tomes una ingesta y, oh, wow, me siento maravilloso, no como psicofármaco ni nada, sino que algo que se demora más porque tus receptores, claro, están mucho más inactivos, bajaste tus emociones, de hecho, como que escuchaba personas así como, no sé, yo empecé tomando psicofármacos, y como que empiezan a tomar microdosificación, después pasa un mes y medio, así más o menos, y es como, oh, wow, hoy día sentí el amor, y sentí el amor por primera vez, como que lo siento en mí, soy amor, así, y como muy emocionada y llorando, y a mí así como que, oh, igual me ha reventado el corazón, porque es como, que es heavy vivir así, sin poder sentir tus emociones, siendo adicto a un psicofármaco, que a veces pasa mucho en Chile, que te lo suministran por mucho tiempo y como que tú nunca lo dejas de tomar así, porque y no te sientes bien tampoco, ni siquiera con el psicofármaco. No logra el efecto curativo. Entonces, como te digo, es súper rara esa posibilidad. O sea, es pocas veces que alguien llega y el plan es seguir como con algo convencional antes de intentar la microdosis, pero igual a veces pasa. Lo más frecuente es que si es más o menos simple de manejar el tema farmacológico, primero se suma la microdosis y después, para lograr el bienestar
completo que no estaba logrado, Mm. o desde entonces la persona llega súper bien y le ha costado dejar el antidepresivo y entonces desmedicalizar con este acompañamiento, pero es en los casos anteriores que te comentaba es como la segunda etapa. Primero el Mm. bienestar, después Sí. la desmedicalización. No puedes hacer juntos, si la persona no está bien, empezar a retirar remedios porque no va a andar bien. Es como se suma primero, después se retira y ahí anda bien porque ya se ha ido generando como este avance más curativo. Y lo que también lo que tú decías, que los remedios nunca llegan a que la gente, o a veces no llegan a que la gente esté 100% bien, es la típica pregunta que nos han hecho, ¿te acuerdas en el festival? Como de, ¿será la microdosis un super placebo? Porque la gente Sí. llega con tanta expectativa y quizás el terapeuta tiene tanta expectativa que le vaya bien que por eso termina yéndole bien. Y yo al principio respondía a esa pregunta como con los ejemplos que yo había escuchado de mis pacientes, de otros pacientes que decían, esto yo nunca lo he vivido. Pero después me puse a mirar yo misma, con mi experiencia de, no sé, más de 15 años recetando fármacos, teniéndole fe. O sea, yo puedo decir que yo, cuando receto un fármaco, le tengo fe. Digo, esto va a funcionar. En alta probabilidad va a funcionar. Y la persona también viene y está diciendo, mira, sabes que ya la terapia no fue suficiente, quiero ponerle esperanza a un fármaco. Entonces Mm. podríamos decir que actúa el placebo ahí muchísimo. Y Mm. yo nunca vi con los antidepresivos algo como lo que se ve con los honguitos. O sea, Mm. es como con mi propia experiencia puedo decir que la expectativa, como bastante equivalente que tenía yo con los remedios y los pacientes que venían, y es equivalente, teníamos buena expectativa. Y en un caso, los resultados no eran tan buenos, en este caso los resultados sí son más buenos. Entonces, eso a mí es un argumento como que me deja súper tranquila, es decir, esto es distinto. Además que actúa de una manera distinta porque no es que la gente se aplane y quede como tranquilita, feliz por muchos meses, que a veces pasa con los antidepresivos, se mueven cosas, la vida se pone más intensa, el lente se pone más claro, se ve más la claridad, pero la gente tiene más libertad también, emocional, de transitar por distintos estados, recupera su libertad, Sí. perdida por un sistema de amenaza demasiado activado, Mm. tiene como secuestrado el cuerpo en un modo más conservador, de peligro. Y eso, o sea, las personas lo agradecen mucho, aunque no estén en este estado como de nada me importa, que a veces pasa con los antidepresivos. Mm. Sí, o sea, sí, pues y aparte que el amor propio, yo creo que eso es súper importante, o sea, la salud mental es súper fundamental en Chile, lo estamos viendo tanto como en el sistema educativo, desde, no sé, las primeras infancias hasta la gente adulta, que, o sea, post pandemia igual se ha hecho muy difícil, hay mucha violencia, índices de violencia, el tema, por ejemplo, de conocerse a sí mismo, ya de conocerse a sí mismo, darse su espacio, y esta acumulación igual como de cortisol, yo lo veo así como día a día, claro, así como que las noticias, no hay noticias felices, como que todo te lleva a estar así como con el cortisol alto porque está todo horrible, caótico. Entonces yo veo que los honguitos te provocan este amor y este amor te induce al amor propio. Entonces como que tú te empiezas a sentir bien contigo mismo y te empiezas como a enamorar de ti mismo. Entonces cuando ocurre ese milagro, yo creo que ahí es donde nosotros nos empezamos a regenerar, empezamos a sentirnos bien. Y los beneficios del hongo se ven no solamente cuando tú estás en un proceso de macro, así, ¡pah! El viaje, que puede ser que te muestre la oscuridad, porque a veces ocurre que te muestre la oscuridad para poder sacarte de ahí, ¿ya? Pero también ocurre en un proceso de microdosificación durante el proceso y post proceso que uno ve los beneficios. Entonces los hongos como que pueden trabajar contigo, trabajan con tu voluntad, y en un momento te dicen, oye, man, estoy súper bien, chao, que te vaya bien, pa, y se van, po, y uno siente los beneficios por mucho tiempo, y no tiene que volver a ingestarlo, así. Entonces, yo lo veo como algo, wow, o sea, súper sabio, o sea, algo que viene de la tierra como muy sabio. Mm, tiene mucha inteligencia, nos trae como una inteligencia de la que estábamos bien desconectados, de la que nos es fácil desconectar también como mamíferos, entrar en estados de poca plasticidad, de, de mucha rigidez interna. Y esto Mm. te viene como a reconectar internamente con el exterior y como invitar a entrar en otra relación con el ambiente y contigo misma, ¿sí? La tolerancia igual es una invariante que yo observo en los reportes.
Como que dicen, mira, antes a mí esto, o sea, no sé, porque el perro se hubiese hecho pipí en mi cama, me hubiese enojado muchísimo, pero ahora es como que ya el perro se hace pipí en mi cama y digo, bueno, no alcanzó a salir. Y es como que es una invariante en muchos reportes que aumenta la tolerancia, como que uno así como que cosas que a veces las toma así como se va a acabar el mundo, como que uno se las toma con mucha paciencia, con mucho amor, con mucha buena onda. Eso igual me impacta muchísimo. Sí, probablemente tiene que ver, desde la ciencia muestran como imagen de memorias traumáticas que se nos están activando constantemente. O sea, cuando algo me enoja, el perrito por octava vez hizo algo y las otras veces no dije nada, y me acuerdo de las 20 otras cosas que no he dicho en los últimos años que eran parecidas, Sí. entonces está toda la rabia y el enojo y la frustración acumulada de muchas otras situaciones desafiantes y estresantes que el cuerpo aprendió, guardó, y pucha, hay una proyección en esa escena. Y lo que yo creo que pasa en esta libertad y limpieza, como estar cargando menos memorias angustiosas, menos reactividades antiguas, es que te pasa algo y eres más capaz de observarlo como sin esa carga automática de rabia, de pena, de miedo, y más bien, ya, esto es, ya pasó esto. Y Mm. si te aparece un juicio como incómodo, ya bueno, le hago o no le hago caso a mis juicios también, porque empieza uno a tener más claridad como el proceso mental, puedo hacer el juicio de que es terrible lo que está pasando, o no hacerlo, Mm. y tener más capacidad de actuar libremente y soltar también. Soltar la Mm. emoción, que no sé qué es el sistema enganchado todo el día con el mal rato. Sí. Sí, igual hay un juego ahí de los receptores y hormonal como el cortisol y la serotonina. Yo siento ahí que están como ahí jugando, así. Y por eso quizás nos sentimos como más tolerantes a ciertas situaciones. Y, tarán, bueno, terminando yo creo este live que estuvo bien potente. O sea, me mandaste a estudiar de cabeza. Me voy a estudiar de cabeza. A mí que no me gusta. Eh, Agradecerte por compartir con nosotros, por confiar también, por querer participar con tus conocimientos, tus saberes, tu práctica en la jornada psicoeducativa. Mane, de verdad estamos muy agradecidos. Yo creo que es momento full de unirnos y seguir hacia adelante. Sí, pues yo agradecía de que estemos y que estén ustedes como gestionando como en los espacios, pues, imaginar estos espacios, llevarlos al lugar, a realizarse. Yo le agradecía de poder también participar, como de estar ahí moviendo la información y aprendiendo más también entre nosotros. Te voy a pedir después ese dato de el estudio de los patógenos de los cultivos, porque no, Mm. claro, pues ahí hay un mundo también de Sí, posibilidades sí que se pasa abren. harto por ansiedad, pues a mí a veces me mandan fotos personas y me dicen, mira, o sea, cultivé hongo y están así, y están así como ya full con levaduras, y tú le dices, pucha, en verdad, en ese estado es súper peligroso comerse los hongos, mejor que se vayan a la tierra, cultiva de nuevo, el micelio te cultiva, y es como, no, Ujú. estuve 2 meses y que no sé qué, y ahí está el riesgo, o sea, de llegar y comer esos hongos que están contaminados. Sí, porque hay como tres bien típicos, pero o sea, están estos otros muchos más. Está el otro, después del penicillium, es el aspergillus, y el otro es uno que parece como que es medio medio amarillento verdoso, y el otro es que es como una red de telaraña, que no me acuerdo cómo se llama. Ese es como el Sí, tercero más típico. es que hay varios, de verdad Y de son ahí muchos. mucho. Y eso, Sí, antes yo igual cuidarlo. pensaba que eran esos tres, pero la verdad es que pueden ser mucho más. Y también Mm, depende de los territorios, climatología. también Mm. depende de la temperatura y la humedad, etcétera. Como que hay varios factores que pueden cambiar de levadura a levadura, pero ya pensar que en ese estado no nos sirven los niquitos porque es muy peligroso poder tener su ingesta, o sea, como que en verdad no se recomienda. Mm, eso. Pero bueno, muchas gracias por esta conversa, Fer. Estuvo buenísima. A ti, man, Me estoy muy encanta agradecida. tu entusiasmo y como que te vas a los temas importantes rápidamente. Yo siento ese que doy la lata, así como me voy con lo técnico, y tú te vas paseando ahí por la variedad interesante. No, yo soy neurodivergente, pues soy neurodivergente de chica, fui al psiquiatra, tenía depresión infantil
Ni siquiera, ¿Ya? bueno, una me dio un Ritalin, después luego se conoció un psiquiatra súper loco, me dijo, no, tú eres una niña índigo, cuando estaban de moda los niños índigos, los niños cristales, tu mamá está loca, tú tienes neurodivergente. Cuando la gente va hacia allá, tú eres hacia allá. Eso me dijo, tenía 11. Entonces, como que ya uno a estas alturas de la vida, no sé, soy sapio sexual igual, como que me excito mucho y me enamoran las personas por su inteligencia. Entonces yo a ti te amo, así digo, oh, wow, estoy muy excitada de escucharte ya. Y muy agradecida de que se den también estos espacios, que creo que no se hubiesen dado si no hubiesen llevado los honguitos ahí a colonizarnos. Tal cual. Así, tal cual. Así que agradecida. Eh, También quiero agradecer a todo el equipo que se ha formado en torno a la organización de esta jornada, que yo creo que es súper importante. Darle las gracias al Tom, al Terence, a la Jose, a los chicos de la Fundación Micorrizas, al Daniver, que ha hecho mañana si viene otro live, que va a ser con el Tom, con Abstract, que es el diseñador así de estos diseños hermosos en torno a Honguito. También va a estar el Terence, el Rorro, ya igual es un nerd así como que igual admiro muchísimo y que también van a participar en la jornada. Y a todas las personas que han compartido también nuestras publicaciones, porque igual ayer lo hablamos con el Daniver, acá es todo autogestionado, pues todo autogestionado, entonces como que nosotros, claro, hacemos esta primera jornada, son con 50 cupos, ya sí o sí tenemos que cobrar un valor por la entrada porque no hay nadie que nos financie, y también va a haber modalidad online a 10.000 pesos, modalidad presencial a 35.000, pero es una jornada todo el día, ¿ya? Y vaya a estar tú, y van a haber un montón de personas como muy afines para aprender y compartir experiencias, saberes y hacer redes. Ojalá que salga un bailongo, como el del Celina, para el Festival de Reino Fungi, Claro. pero sin Viene caída de todo este piscina. baile. Mm. Pero sin caída de piscina. No sé si está ahí tú cuando se veía bien en la piscina. Pero eso. Y bueno, nos quedan dos concursos, que uno es el Sicilocida de Puente, que es una experiencia en 100 palabras para contar nuestra experiencia en torno a los honguitos. Imagínate cuando tengamos nietos y nuestros nietos puedan leer estos libros, ya, porque quizás vamos a estar mucho más evolucionados, po. Y, van a, y de acuerdo igual al contexto que estamos viviendo hoy día en la historia, delante de lo que pensaba, que es súper histórico, también ir dejando este legado, porque que estos registros para las personas que están por venir también puedan acceder a esta información, pues que es una información que viene de la naturaleza, porque finalmente somos puentes intergeneracionales que compartimos información y que esta información se creó hace más de 7.000 años, ¿ya? Entonces, como que nosotros estamos siendo parte de este tejido, así, hermoso de la vida, pues. Puentes, sí. Sí, y también podemos compartir imagen para que otra persona se gane una entrada. Bueno, los dos concursos son para eso, pero es más que nada para hacer divulgación. Así que agradecemos a todas las personas que nos han ayudado con eso. Importante compartir, difundir y gran miseria. Súper. La última pregunta. Sí, última. Según tu experiencia, ¿se puede consumir hongos durante la lactancia? Con esto cerramos. Ta, 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 ta. Pucha, es que es largo, me estaba preguntando la Terea ahí yo creo que lo vamos a tener que hablar por interno, porque depende de muchas cosas, Ujú. si es lactancia exclusiva o no, si hay pausas entre las tomas, si hay, en el fondo, todavía no hay estudios como concretos de seguridad en ese paso por la leche. Entonces lo que habría que asegurar por mientras es que no vaya a pasar nunca por la leche, Ujú. aunque probablemente parecido a lo que ha pasado con los antidepresivos serotoninérgicos, después se compruebe que no era peligroso ni siquiera que pasara por la leche, ni dañino. Y en lo curativo, cuando una mamá está con un estado angustioso, antes se pensaba mientras menos riesgos exponer a la guagua, mejor, Ujú. riesgos como químicos. Pero se hizo estudio, mamá con depresión postparto, mamá tratada versus no tratada, y se ve que tienen mucho peores resultados de salud y psicológicos las guaguitas de las mamás que no fueron tratadas. Entonces, Ujú. más allá de que estuvieron expuestas Sí. a químicos que no se sabía muy bien y que al final se supo que eran muy seguros, toda esa familia de antidepresivos, serotoninérgicos también, es peligroso que la mamá no esté con Sí. remedios o Ujú. algún tratamiento y probablemente este tipo de terapias va a entrar ahí también, en ese espacio curativo con acompañamiento que permite que
lo que, como le llaman, la trayectoria de vida de una guagua, de una diada, mamá, hijo, de una familia, digamos, salga para mejor en vez de pasar por un periodo oscuro largo. Mm. En ese sentido, hablar de como de química queda como chico, si es que esto va a ser tan curativo, pero bueno, esto es un área por explorar, que se puede siempre conversar según en qué está la persona. Sí, o sea, la verdad es que igual estamos hablando de una óptica superior occidental, porque a mí me ha tocado investigar por esos lados, ya, chan, chan, chan. Ya, entonces como que los pueblos originarios siempre le han compartido enteógenos Mm, a las mujeres, tanto durante el proceso de embarazo como en el parto y postparto y durante el proceso de lactancia, pero son dosis muy, muy micro, ¿ya? Y nosotros igual hemos ya sabido reportes, hay varios casos igual donde las mujeres han podido tomar microdosificaciones en sus procesos de lactancia, ¿ya? Porque como son microdosificaciones, ya algo subperceptual, y a diferencia de otros fármacos, el hongo se desfosforila rápidamente, se sintetiza rápidamente en el organismo, entonces tampoco pasa como a la leche materna directamente, y algo muy subperceptual porque las mujeres en sí cuando están maternando se vuelven muy sensibles, entonces no puede ser una micro así como, bueno, igual todo es intuito personal, pero son microdosificaciones muy bajas, donde también uno combina el hongo con otros componentes que fortalezcan estos procesos, ¿ya? Y hay ya reportes de eso. Ya yo creo que varias personas igual tienen reportes. Ojalá sería rico como que poder sistematizar toda esta información y en algún momento publicar, porque también lo hemos visto con el síndrome premenstrual, ya también lo hemos visto con la energía sexual, tanto femenina como masculina, como terapia para parejas, ya. Entonces hay harta información. Creo que ahora ya nos tenemos que quizás poner también a publicar. Ese ya es otro trabajo. mm, Pero eso puedo decir como desde, más allá de lo académico, de la mm, investigación, pero de la investigación experimental ya en campo, podría denunciar eso. De sí. forma muy humilde, muy, muy humilde. La antropología de los hongos también dice mucho de Sí, cómo se han usado en la historia, sí. de los humanos. O sea, de ellos Sí, mismos tienen su lenguaje y su historia, pero de las que tenemos las que tienen con nosotros también sale harto. Sí, sí, muy importante. Y ahí sí, pues, hay uso. Y sí. es que no, claro, no cumplen con los criterios científicos de que en ese uso antropológico estén los reportes de los efectos adversos, que es como lo que te Sí. pide la gente actual, ¿te fijas? Bueno, ¿cuántos de estos salieron bien? ¿Cuántos mal? ¿Hubo riesgo de, no sé, déficit atencional en los niñitos de la mamá que usaron esto o no? Bueno, lo que Sí. sabemos, al menos en salud mental, es que entre tratar y no tratar una depresión, y si una depresión no está respondiendo a antidepresivos, o sea, está claro que hay que buscar algo más. Mm. eh, el no tratar, el dejar a una mujer como aguantando la angustia para evitar los químicos, Mm. termina siendo mucho más catastrófico. Sí. Sí, aparte que igual nos encerramos mucho, es que el mundo occidental como que nos frenó en muchas cosas, tanto nuestra sexualidad, no sé, estuve en colegio católico, así la primera vez que tuve sexo fue como que me sentía así como asquerosa, como impura, la satanización así de la humanidad, del amor, de todo, y lo mismo en nuestra relación, así como humanos con las plantas, con la naturaleza, enunciar a la naturaleza como un recurso que yo finalmente voy expropiando de a poco hasta destruirlo completamente. Entonces yo creo que igual hay que abrirse un poco, decolonizarse, investigar por otras vías, con otras personas, también acercarse al conocimiento tradicional. Yo trabajé mucho tiempo en investigación en la universidad y como que siempre nos decían, ese conocimiento no es un conocimiento científico, pero es un conocimiento que ha evolucionado a través de la observación y de la práctica, es un conocimiento que viene de la sabiduría, que es un conocimiento que es intergeneracional. Entonces, para mí, en este caso, en escrito personal, tiene la misma validez, tanto como el Mm. conocimiento occidental. Yo creo que es importante igual poder abrirnos y expandirnos en torno a esto para también ir aprendiendo de forma muy, muy honesta, de forma igual muy humilde, porque finalmente siempre estamos aprendiendo. Sí, sí, tiene una riqueza infinita que tenemos como que aprender. Ojalá, o sea, lo que tratamos es de hacerla calzar con el modelo lógico, y ahí la lógica dice, no, hay que aislar las variables, pero ocurre, Sí, o sea, la ciencia todo el rato se da cuenta
de las barbaridades que genera ese mismo modo de pensar tan lineal, como de buscar cosas causa-efecto, aparecen un montón de sesgos igual en esta búsqueda de la ciencia exacta. Entonces, descartar así de plano la sabiduría ancestral porque no está ordenada de esta manera también sería como una paradoja, si ya ni siquiera sabemos que no nos sirve mucho este otro modelo por sí solo tampoco. Claro, es que es distinto, po. Por ejemplo, ya, yo soy mapuche, ya, entonces, por ejemplo, desde los mapuches, uno no ve las cosas de manera lineal, sino que las ve de manera circular, del pasado hacia el presente. Entonces, uno siempre mira los ancestros, ajustá, ajusté, huchaca, hueché, y desde el pasado uno va tejiendo el presente, y desde el presente el futuro. Entonces, es completamente distinto a la mirada occidental, po. Mm. Entonces, por eso igual siento que quizá es importante darle otra mirada también a las prácticas que vamos realizando. Mm, sí, de todas Y maneras. ya, Mario, Ya, muchas gracias. muchas gracias a ti, qué rico vernos en esta Sí, conversa. voy a empezar a leer muchísimo para verte, no, ya. No, pues ahí vamos compartiendo los saberes Sí, diversos. sí, maravilloso, muy feliz. Así que espero con ansia nuestro encuentro. Sí, de todas maneras. Ahí vamos a estar coordinando. Un besito. Un besito. Nos vemos. Nehuentuleimi evoca al espíritu, evoca la fuerza que hay en ti, le habla a tu espíritu, ¿ya? Imagínate, una tremenda palabra, Me Nehuentuleimi. encanta, Y me Nehuentuleimi a encanta. todos, Muy linda. Que estés muy bien. nos vemos. Chao, Chao. chao. Tirit, tit, tit. Y ahí bien, terminando y dando las gracias a todos los que participaron en este live, ya lo vamos a dejar guardado. Y ya los últimos días para participar de los concursos de la jornada, así que ayúdanos a compartir y difundir y fungilops para todos. Besitos.